Justo al principio de la creación del mundo, el segundo día Dios creó al cielo y la tierra. Y en ese mismo día Dios creó los ángeles, arcángeles, querubines, y estos seres celestiales morarían en los cielos. Entre los seres magníficos se encontraban los famosos arcángeles Gabriel y Miguel. Pero había otra entidad que destacaba entre los demás por su belleza y esplendor. Su nombre era Lucifer. Era la criatura más alta que Dios había creado, pero aunque tenía tantas cualidades, o quizá solo porque tenía tantas cualidades, Lucifer fue tomado por soberbia. Ese es el vicio que conduce a la arrogancia, a la vanidad y al orgullo excesivo. El orgullo había sido incluido en la lista de los 7 pecados capitales. El orgulloso Lucifer se consideraba tan perfecto que decidió crear un trono para sí mismo. Y ese trono estaría incluso por encima de Dios. Él quería ser como Dios. Para llevar a cabo su plan, el ángel malvado convenció por la mentira a otros ángeles que se reunieran a su alrededor. Y así el padre de la mentira llegó a tener 1/3 de los seres angélicos que habitaban los cielos a su lado. Juntos comenzarían una batalla para conquistar al cielo, pero Lucifer encontraría un enemigo formidable. Este fue el arcángel Miguel, que ordenó a la milicia celestial de los ángeles leales a Dios. Para enfrentarse a los ángeles del Señor, Lucifer se transformó en un poderoso dragón y luchó contra Miguel, que llevaba una espada en llamas. A pesar de todo su poder, el dragón no era rival para Miguel, pues tenía a Dios de su lado. Estos ángeles cayeron a la tierra y fueron condenados al infierno, pero Lucifer recibió un castigo aún mayor. El que era el más bello de los ángeles se transformó en el horrible Satanás. Lucifer y sus ángeles caídos habitarían el infierno, pero aún derrotado, Satanás quería vengarse del Creador y decide atacar su mayor creación, el hombre, el que había sido creado imagen y semejanza de Dios. Satanás, en forma de serpiente, entra en el jardín del Edén y convence a la ingenua Eva para que pruebe el fruto prohibido, y a través de su lengua engañosa, Lucifer fue responsable del pecado original, lo que causó que Adán y Eva fueran expulsados del paraíso. Satanás ahora dedicará todos sus esfuerzos en alejar al hombre de Dios y convertirlo en pecado para que no encuentre su camino al paraíso. Lucifer, el ángel caído, rechazó la gracia de Dios y pasará la eternidad tratando de destruir su obra. Está profetizado en la Biblia que cuando el fin de los tiempos se acerque, este ser malvado llegará a ser conocido como el Anticristo. Él será el oponente definitivo de Jesucristo cuando finalmente regrese. El anticristo es un hijo de Satanás, y así como Cristo vendrá al mundo desde el vientre de una mujer. Este ser mitad hombre, mitad demonio, se disfrazará de hombre a la espera del juicio final. Al principio será difícil reconocer al hijo del diablo porque no dará ninguna indicación de su origen y menos aún de sus intenciones. Su fuerza será aún mayor cuanto menos crean los hombres en las fuerzas de Satanás.
Porque mientras Dios dice en el Éxodo, yo soy quien soy, el anticristo dice, yo soy el quien no soy. Buscar al anticristo entre los hombres por señales de maldad será una búsqueda infructuosa, porque el hijo de Satanás es capaz de realizar los mayores actos de benevolencia solo para disfrazar su objetivo último, que es arruinar la obra del Creador. El anticristo había usado su creciente influencia para convencer a los hombres de que el reino de Dios no existe y que el único mundo que existe es aquel en el que vivimos. Al negar la existencia del cielo, convencer a los que no tienen una fe genuina en el Creador de que el infierno tampoco existe. Así el hombre, sin temer al infierno, se convertirá en un blanco fácil para las tentaciones del diablo. El anticristo será más fuerte y más influyente a medida que se acerque el juicio final. Se convertirá en una figura pública importante y sus palabras ganarán millones de almas para las filas de Satanás. El hijo de Satanás proclamará el derecho de la libertad absoluta, porque al negar el cielo y el infierno, la idea del bien y del mal también será negada. Así todo será permitido, todos los valores predicados en la Biblia serán negados como dogma de una iglesia corrupta que hace imposible el desarrollo del hombre con sus cadenas. El anticristo tendrá cualidades impresionantes. Será un genuino intelectual dotado de un gran poder de oratoria, con capacidad política que le hará alcanzar un poder político nunca antes visto. Se había formado en una nueva religión bajo el mando del anticristo. Este nuevo creado negará que Jesús es el Mesías profetizado y se presentará como el verdadero y único Mesías. Al oponente de Cristo se le concederá el poder de gobernar todas las naciones y establecerá una religión mundial. Algunos dicen que la influencia del diablo alcanzará el trono de San Pedro en Roma. La iglesia misma será usada para tratar de destruir la verdadera fe. Como lobos disfrazados de cordero usarán las palabras del Señor de una manera distorsionada solo para alejar al hombre de Dios. El anticristo usará trucos que son verdaderos milagros para tomar el lugar que pertenece a Cristo. Él marcará a la gente con el número de la bestia. Cuando el hijo de perdición alcance la cima de su poder y muchos ya se hayan inclinado a su voluntad, Jesús finalmente regresará para salvar el alma de aquellos que no han sido vencidos por la tentación promovida por Satanás. Y así comenzará el fin de los tiempos. El título de anticristo ya ha sido utilizado para varias figuras históricas como Nerón, Napoleón y Hitler. Por otro lado, Lutero, uno de los líderes de las protestas de la Reforma, enojado por la dirección tomada por la Iglesia Católica, dijo que el Papa trabaja en contra de Cristo, lo que lo convertiría en un anticristo. Esta declaración todavía resuena entre algunos seguidores de las doctrinas protestantes, quienes creen que el anticristo emergerá de los sucesores de San Pedro. El término anticristo se ha vuelto vulgar, siendo usado para señalar a todo aquello que niegan la divinidad de Jesús, tales como ateos, judíos, musulmanes, etc. Pero de acuerdo a la tradición, el verdadero anticristo emergerá de donde menos se espera, y para cuando su identidad sea revelada, será demasiado tarde. El Leviatán, como en el Antiguo Testamento, existen en las profundidades del océano una gigantesca criatura. Su nombre es Leviatán, conforme el texto sagrado de judíos y cristianos.
Así como todas las criaturas que andan sobre la tierra, vuelan en los aires y nadan en las aguas, el Leviatán también fue una creación de Dios. Esta criatura se describe en el libro de Job, donde el propio Dios describe tal colosal monstruo. La bestia se asemejará a un enorme dragón marino. Al verlo, los hombres serán apoderados por el miedo. Ningún hombre es lo suficientemente valiente para atreverse a despertar a la criatura. Por la idea de vencerlo sería pura ilusión. El propio Dios describe al poderoso Leviatán como una criatura colosal portadora de un poder increíble. El enorme monstruo, al desplazarse, crea enormes olas. Su poderosa boca exhibe dientes terribles. Su espalda está protegida por filas de escudos tan unidos que ni el aire puede pasar entre ellos. El Leviatán tiene un poderoso soplo que arroja destellos de luz. El fuego sale de su boca y el humo fluye de sus narices. Cuando esa bestia se levanta, hasta los más poderosos huyen aterrorizados, pues espadas, lanzas y flechas nada puede hacer contra la criatura que tiene su pecho tan duro como las más resistentes piedras. Nada en la tierra puede compararse con el poder del Leviatán, pero tal criatura debe su existencia al deseo de Dios, pues así como todos los seres, el Leviatán solo puede tener su alimento debido a la gracia de Dios. La bestia sirvió de inspiración para el filósofo inglés Thomas Hobbes en su obra El Leviatán. De acuerdo con Hobbes, el hombre en su estado de naturaleza, donde no existe la presencia de leyes, tenderían a una lucha de todos contra todos. Para eliminar a este estado de anarquía es necesario que exista un pacto social donde todos abren parte de su soberanía en nombre de una figura que tenga poder absoluto. Esta figura, que tendría autoridad sobre los hombres, sería el Estado que, debido a su poder frente a los hombres, Hobbes lo compara con el gigantesco monstruo bíblico conocido como Leviatán. Satanás es el demonio más poderoso de la cultura judeocristiana. Su imagen de criatura roja con cuernos con un tridente ya está cristalizada en la imaginación popular. Su nombre significa adversario. Sería lo contrario de todo lo que Dios y Jesús representan. Satanás siempre se opondría a Dios en la lucha por las almas de los hombres. Tradicionalmente se asocia a Satanás como la figura de Lucifer, que una vez fue una figura celestial y que por su orgullo se rebeló contra Dios. Lucifer convenció a otros ángeles para que lucharan a su lado contra el Creador, pero esta rebelión fue sofocada por el arcángel Miguel, quien junto con su milicia divina expulsó a los rebeldes y los arrojó del cielo a la tierra. Lucifer y los ángeles caídos comenzaron a habitar el infierno, y el líder de los ángeles rebeldes comenzó a ser identificado como el mismo Satanás. Según algunas interpretaciones, Satanás habría tomado la forma de una serpiente, habría convencido a Eva para que experimentara el fruto prohibido, haciendo que la humanidad fuera expulsada del paraíso. Satanás, cuando es identificado como el diablo, asume todo el papel de la figura que personifica todo el mal. La Biblia describe que un día Dios fue visitado por Satanás, el acusador, y el Señor presentó a Job, un hombre tan virtuoso y fiel que su alma estaría fuera del alcance de Satanás. Pero el oponente de Dios discutió que Job solo era fiel a Dios porque contaba con sus bendiciones y por lo tanto tenía todo lo que quería. Satanás apuesta con Dios que si sus bendiciones fueran quitadas, la fe de Job se convertiría en polvo y maldeciría a Dios. Todo se le quita a Job, sus bienes, sus sirvientes, su prestigio, incluso pierde a su familia. Satanás terminó perdiendo la apuesta porque a pesar de todo el sufrimiento de Job, se negó a maldecir al Creador. Para la aparición bíblica más famosa de Satanás,
es su encuentro con Jesús, que había partido al desierto bajo la guía del Espíritu Santo, donde pasaría 40 días y 40 noches de ayuno. Viendo el hambre que sentía Jesús, Satanás convirtió las piedras en pan, pero Jesús resistió la tentación. Satanás desafió entonces a Jesús a arrojarse de una montaña para ver si se salvaba por los ángeles. Pero Jesús dijo que no había necesario probarlo. Finalmente, Satanás ofreció dar al mundo a Jesús y adoraba al Señor del infierno. Pero Jesús rechaza aún más esa tentación y dice que solo debe adorar a Dios y expulsar a Satanás. El oponente de Dios, así como el Creador, enviaría a su Hijo a la tierra para preparar el terreno para la llegada del juicio final. Este hijo de Satanás será conocido como el Anticristo. Satanás no es una figura exclusiva de la cultura judeocristiana. Este ser maligno también está presente en el Islam. Allí también se le conoce como el nombre de Iblis y sería un djinn malvado que surgió del fuego. Iblis odiaba a la humanidad con todas sus fuerzas y su misión era alejar a la humanidad de Dios. Aquellos que se alejen de Alá y sigan los pasos de Satanás serán arrojados al fuego del infierno, donde encontrarán el justo castigo. Ya sea que el cristianismo, el judaísmo o el islam, Satanás marca su presencia tratando de desviar al hombre del camino del bien y la justicia. El infierno es ciertamente un lugar de miedo. Según algunas tradiciones cristianas, las almas de los pecadores no están allí solas. Están en compañía de criaturas más siniestras, a las que convencionalmente se les llama demonios, pero entre estos demonios se destacan 7 de ellos. Serán conocidos como los 7 príncipes del infierno. Estos demonios están relacionados con cada uno de los 7 pecados capitales. Belfegor, el señor del fuego, es también conocido como el demonio de la pereza. Según algunas tradiciones, Belfegor fue una vez un poderoso arcángel llamado Bastiel, pero cuando la rebelión de Lucifer estalló en el cielo, no se unió a los ángeles rebeldes, pero tampoco apoyó al ejército de ángeles del Señor. Debido a su inercia, fue considerado un desertor y arrojado al infierno. Azazel estaba entre los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Al principio de los tiempos, Azazel tenía una relación carnal con las mujeres que vivían en la tierra. Los frutos de esta unión serían conocidos como Nefilim. Los descendientes de Azazel corrompieron la tierra y así fueron arrastrados por el diluvio de Dios. Azazel, que una vez fue un ángel, se convirtió en un archidemonio que representa el pecado de ira. Mamón era una de las muchas deidades precristianas. Llegó a ser considerado una figura diabólica, ya que estaba ligada al pecado de la codicia y la avaricia. Jesús condenó el culto al dinero, personificado en la figura de Mamón, porque el hombre no podía servir simultáneamente a Mamón y a Dios. Belcebú está vinculado a la figura de Baal, un antiguo dios semita de la fertilidad, y Sebot, el dios de las moscas. Esta fusión dio origen a la figura de Belzebot, el demonio de las pestilencias. Se le considera como uno de los demonios más poderosos solo detrás de Lucifer. Su hambre insaciable lo convierte en un devorador implacable. Las plagas generadas por el diablo devoran todo lo que hay en su camino y por eso está atado al pecado de la gula. Asmodeo, uno de los demonios infernales más poderosos, su origen se remonta al hombre más impuro que jamás haya existido, el rey de Sodoma, la ciudad del pecado. Asmodeo llevó a los habitantes de Sodoma a la depravación, y así la ciudad sufrió la ira de Dios y fue arrastrada. Asmodeo es el más corrupto de los hombres. Fue elevado a la condición de diablo cuando llegó al infierno y por su laxivia estaba relacionado con el pecado de la lujuria.
Leviatán es una criatura terrible que habita en las profundidades del Mediterráneo. Se puede encontrar en el libro de Job y este relato la describe como algo similar a un dragón acuático. El colosal demonio marino está relacionado con el pecado de la envidia, el último y ciertamente el más importante de todos los príncipes infernales es Lucifer, el líder de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Lucifer era el más bello de los seres celestiales y debido a que tenía tantas cualidades fue tomado por el pecado del orgullo. Su orgullo desenfrenado lo llevó a pensar que era como Dios, por lo que lideró una rebelión contra su creador. Los demonios fueron derrotados por las fuerzas angelicales lideradas por el arcángel Miguel y los rebeldes fueron expulsados del cielo y arrojados al infierno. En las profundidades de la tierra, Lucifer y los otros príncipes del infierno trabajan para corromper la obra de Dios. Estos demonios esperan la llegada de los días que preceden el regreso de Cristo, cuando tomarán la tierra a través del anticristo y nuevamente lucharán contra las fuerzas del Creador.